Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa preferido Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta magistralmente Celeste Sáenz de Miera, y aquí temporalmente en pantalla Juan Ramón Jiménez, deseándoles que pasen unas felices fiestas. Nos anticipamos, hoy es septiembre 14 del 2016, con una temperatura agradable en el valle de la gran Ciudad de México, una ciudad que alberga alrededor de 25 millones de seres. En estos días en donde estamos preocupados y ocupados por los aconteceres de lo que está sucediendo en nuestra gran nación, específicamente en los temas económicos, financieros y políticos, obviamente, porque estos temas que vamos a tocar para ustedes pues tienen muchas implicaciones políticas. Nuestra economía es economía política, así lo definieron los grandes pensadores económicos del siglo XVIII, XIX, quienes hablaban de economía política. Inclusive el fundador de la ciencia económica, Adam Smith, hablaba de economía política. El gran economista David Ricardo, el que nos generó todo un tratado sobre tributación, británicos ambos, también hablaban de economía política. Y en fin, posteriormente en Estados Unidos se separó de la economía de la política, y la economía se la dividió en macroeconomía y microeconomía, pero pues aquí estaremos hablando de una mezcla de todas ellas en estas fechas importantes para el pueblo de México, y sobre todo insistimos en los temas que vamos a tocar, que esperemos les gusten, y si hay alguna cuestión pues nos lo puedan mandar a nuestro correo Coahuiltejas con J, coahuiltejas@gmail. Y pues iniciamos nuestro programa, y aquí en pantalla tenemos lo que lo hacemos para platicar sobre lo que está sucediendo en el mundo financiero, con eso que los mercados están ahorita muy inestables, demasiado inestables. Estamos viendo un dólar ahí en pantalla totalmente acosado por el yuan de China comunista, que insistimos, a lo mejor ya no tiene nada de comunista, es China neoliberal, pero China está creciendo como la espuma y está desbancando a muchos países, entre ellos el nuestro, de los aconteceres de los sectores financieros. Y decimos que están volátiles, extremadamente volátiles, porque este septiembre que le hemos llamado septiembre negro, pues aquí nos lo está diciendo la candidata presidencial que encabeza las encuestas todavía hasta este momento, Hillary Clinton, pues tuvo un desvanecimiento nada menos que en la emblemática fecha del 11 de septiembre. Un desvanecimiento que inmediatamente resultó que era una neumonía, y luego por ahí también dicen que tiene hipertiroidismo, y que, en fin, son especulaciones de la gran prensa norteamericana, que está siempre atenta a estas cosas. La mexicana pues está a la defensiva, porque pues sabemos lo que sucedió en días pasados, específicamente el día último de agosto, donde vino el candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, a México, y prácticamente resultó una jugada errática, totalmente errática, desafortunada, para el presidente Enrique Peña Nieto, cuyos encuestas lo sitúan en los más bajos niveles de aprobación de la ciudadanía. Oficialmente se dice que andará en un 23%, pero extraoficialmente la prensa especializada habla de una aprobación de un 10%. Jamás se había visto en las épocas modernas que un presidente mexicano tuviera tan baja aprobación. Ese hecho de recibir a Donald Trump y la salida del segundo hombre más importante del gabinete, Luis Videgaray, al cual hemos criticado duramente porque no se merece otra cosa, pero el hecho es que lo que está sucediendo en el país es extremadamente difícil, volátil. En estos días en donde se festeja el grito
el 15 de septiembre, pero lo sentimos en lo personal, lo sentimos desangelado, lo sentimos frustrado, la gente está molesta, sobre todo por los recortes que vienen, de los que estaremos hablando en esta presentación. Iniciamos, por favor. Aquí en pantalla tenemos lo que está sucediendo. Está sucediendo una verdadera hecatombe en los mercados financieros internacionales. Se habla de una inflación desatada, de una crisis financiera, se habla de escándalos financieros por donde quiera, específicamente en los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, en donde se dice que ambos traen una gigantesca cauda de defraudaciones fiscales sobre todo. Entonces, ahí estamos viendo que los mercados internacionales y muy específicamente Estados Unidos está en una prácticamente volatilidad diaria, inclusive de días, de segundos, que no debemos de perder porque en México estamos muy acostumbrados a, bueno, lo que pasó, pasó. Pero no es cierto. Las cosas tienen su impacto y su impacto es en los bolsillos directos o en el empleo de las gentes. Sigamos, por favor. Aquí tenemos cómo el doctor en economía por la Universidad de Yale, José Antonio Meade, Curibreña, está recibiendo la economía. Insistimos siempre que los caricaturistas merecen todo nuestro respeto porque son los mejores analistas económicos y financieros políticos de este país. Entonces ahí esa caricatura nos dice cómo está verdaderamente la economía en el país. Está en un vehículo viejo, destartalado, sin nada que funcione, está la deuda desbordada, ahorita lo veremos más adelante, está generando recortes, estos recortes siempre, estos famosos recortes, recuerdo desde la época de Carlos Salinas de Gortari que le decían Carlos Salinas Recortari, porque iniciaban en el momento del inicio más agudo del neoliberalismo, que es el salinismo, prácticamente empezaron los recortes y las crisis y las crisis. Entonces no hemos salido de este hoyo que estamos desde 1980, cuando se da el cambio de paradigmas entre la economía nacionalista y la economía neoliberal. Sigamos, por favor. Tenemos otra de los caricaturistas, en este caso he tomado el periódico Reforma porque han sido los más agudos sobre esto. Veamos en pantalla ahí el caso de Dilma Rousseff, que fue destituida como presidenta por el Senado del Brasil. El presidente Rajoy de España también fue abucheado y echado fuera del Parlamento español. En México, pues Donald Trump fue recibido como si fuera un estadista, cuando es el que más ha denigrado a los mexicanos. Nos ha dicho que somos toda una serie de haraganes, flojos, violadores, etcétera, lo cual no es cierto. El señor tiene una visión muy equivocada y el hecho es que el presidente Peña Nieto pues queda verdaderamente como un niñito que lo chamaquearon totalmente. Y ahora Donald Trump está pidiendo de nuevo que haya una segunda reunión con Enrique Peña Nieto en Nueva York, ahora que va a hablar en las Naciones Unidas. No sé de qué va a hablar porque realmente la situación en el país está desastrosa, está peligrosa inclusive, y está desestabilizada la relación entre la Ciudad de México y el resto del país. Sigamos, por favor. Entonces aquí, si podemos poner un poco más en pantalla total, exactamente. Entonces aquí vemos las consecuencias de una inflación que no se reconoce, nunca ha sido reconocida por el Banco Central. Se dice que la inflación en México anda en el 4%, lo cual es verdaderamente no creíble. O sea, ahí queda totalmente desprestigiado el Banco de México al decirnos que tenemos una inflación controlada. La inflación está descontrolada. Estamos perdiendo poder adquisitivo, eso es real, donde quiera lo estamos viendo. Si ustedes van a los supermercados o van a los tianguis o a donde vayan al consumo, van a ver que el poder adquisitivo está decreciendo a una manera veloz, está aumentando la rotación del dinero, es decir, se está haciendo una espiral inflacionaria. A pesar de que quieran hacer medidas monetarias como quitar dinero en circulación,
el hecho es que hay una crisis inflacionaria que está devaluando rápidamente al peso mexicano, que de por sí se evaluaba ahora con una inflación desatada que está viviendo México y que la va a vivir todavía más agudamente en los meses que quedan, entre octubre, noviembre y diciembre. Van a ustedes a recordar las palabras de este académico, de este profesor, de este periodista, de este ciudadano que está tratando de manera muy personal a través del Club de Periodistas de dar a entender estas situaciones. Me comentaba Celeste Sáenz de Miera el día de ayer precisamente que si organizábamos unos seminarios sobre economía popular para que nuestra gente entendiera más de esto y no quedara simplemente en una presentación aquí en pantalla. En fin, lo que estamos viendo es una caída vertical del poder adquisitivo y no lo estamos diciendo, lo están diciendo los indicadores internacionales. El peso está teniendo una devaluación acelerada solamente este año de un 30%. O sea, esto es un mal manejo de las finanzas públicas, es una dilapidación total del gasto público en gasto suntuario, en gasto estéril, en gasto inútil, cuando debería ser en gasto de inversión. La que sigue, por favor. Aquí también en pantalla lo estamos viendo. Estamos viendo aquí cómo el peso, imagínense ustedes que es nuestra moneda principal, en el año en que el peso entró a los mercados financieros, 1998-99, Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, tuvo la ocurrencia académica, política, económica, financiera de meter al peso en los mercados de futuros, lo cual es correcto desde mi punto de vista. Y el peso mexicano en esos años, entrando al año 2000 más o menos, era la quinta moneda más importante de los mercados financieros, mercados de futuros. De ser la quinta moneda, ahora en el 2015 estamos en el lugar número 10. Estábamos al iniciar este año en el lugar número 8, pero llegó el yuan chino y nos desplazó. Del lugar 8 nos mandó al lugar 10. O sea, en lugar de estar avanzando el peso mexicano en las monedas internacionales, está siendo desplazado por el yuan chino, y nos está golpeando duramente porque las políticas económicas, aquí lo refleja, no lo dice alguien, lo dicen los números. Las políticas económicas están equivocadas porque el peso mexicano en el 2000 era la quinta moneda y en el 2015 es la moneda número 10 y seguimos todavía para abajo. O sea, ya estamos pasando de ser una moneda fuerte a ser una moneda emergente. Entonces esto nos va a generar que las inversiones productivas se retiren del país y poco a poco estemos viendo cómo nuestra nación se está desmoronando por una frivolidad de la presidencia misma de la República y de las autoridades hacendarias que solamente están acostumbradas a aumentar impuestos, a aumentar los servicios, a aumentar las gasolinas, a aumentar la luz, y el salario queda totalmente deprimido y comprimido. Entonces esto es políticas públicas totalmente erradas que lo muestran los cifras internacionales, no lo decimos en lo particular, sino ahí están viéndolo ustedes en pantalla. Pues amigos, vamos a un primer corte comercial y continuamos. Juan Ramón Jiménez.
Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez y ponemos aquí a su vista nuestra revista del Club de Periodistas de México, Voces, que verdaderamente es un aplauso que deberíamos darle a Maurice Salum, que está haciendo esta verdaderamente real y bella revista con una calidad increíble, pero dejen ustedes la calidad de los colaboradores, entre ellos el preferidísimo de este profesor que es James Petras. James Petras es un fenomenal analista político de los Estados Unidos, economista político, pero también tenemos a que trajimos aquí recientemente al profesor Paul Craig Roberts, quien estuvo acompañándonos y él venía nada menos que de ser subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos a Steve Littman, que es un economista de Chicago, que también está, verdaderamente les recomendamos mucho nuestra revista, está en la página de internet, ustedes pueden verla pues prácticamente gratis, bajarla, inclusive está en diferentes idiomas, vocesdelperiodista.com MX, y insistimos, está muy buena las publicaciones que está sacando Maurice Salum y el Club de Periodistas. Un saludo también para Abraham García Ibarra, que es el coordinador de todo esto. En fin, sigamos con el tema que estábamos tocando, que es el tema de la situación de México. Si lo podemos poner en grande, por favor, porque luego a veces no se alcanzan a ver, sobre todo en televisión, vía internet, estos temas. Aquí podemos ver en pantalla grande cuál era la deuda pública de México cuando entra Enrique Peña Nieto. La deuda pública, si la alcanzan a ver, si no, pues se los digo yo, era 45% del Producto Interno Bruto. Es decir, estaba México estabilizado frente a otros países. Verdaderamente Estados Unidos nos quiere dar clases de economía, pero miren ustedes, Estados Unidos tiene el 90% de su PIB, estamos hablando ahorita de 16 trillones de dólares, que México apenas produce 1.3 trillones de dólares y Estados Unidos tiene 16 trillones de dólares de su Producto Interno Bruto, de su riqueza nacional, y el 90% tiene deuda pública. O sea, no nos puede dar Estados Unidos clases de economía cuando México ha sido bastante responsable en el manejo de su deuda externa. Vean a Europa, Inglaterra anda también en el 70-80%, Irlanda en el 90%, Francia en el 80 y tantos %, Alemania también está fuertemente endeudada, el resto del mundo está totalmente endeudado. Somos, cuando entra Enrique Peña Nieto, éramos de los países que manejamos, todavía tiene cierto manejo, tiene cierto margen de manejo la Secretaría de Hacienda, pero ha sido desafortunado, ha sido muy inepto el manejo de la Secretaría de Hacienda, y del 45% ahorita estamos llegando casi al 60%, o sea, 15 puntos porcentuales ha avanzado la deuda. Quiere decir que Enrique Peña Nieto está gobernando con deuda, o sea, basado en la deuda pública. Esto es malo para el país porque esto genera precisamente lo que estamos viendo, una desconfianza. Las grandes corredurías internacionales, sobre todo la fuerte Standard & Poor's, pues ha rebajado la deuda pública de tener un valor positivo. Hagan de cuenta como si estuviéramos en un salón de clase. Si yo tuviera un buen manejo de las deudas públicas, tendría A. La A en términos de Estados Unidos es igual a un 10, pero estábamos en B, o sea, estábamos en 8 prácticamente, y ahorita estamos en B menos, que quiere decir que estamos cercano al 6,5% de manejo. No tenemos un buen manejo, estamos reprobados en el manejo de la deuda pública porque, insistimos, ha sido la base del manejo de las finanzas públicas del país. Estamos desmantelando todo el aparato productivo nacional para entregarlo al aparato productivo transnacional, que solamente viene como plataforma, como un portaaviones, se instala en el país, saca los intereses, las ganancias, y si algo hay mal en el país, pues se va
Hay mucho de ese capital golondrino que no nos interesa que venga al país, sobre todo a la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que nos interesa es capital productivo, capital que venga a generar empleos, que venga a cuidar el medio ambiente, que venga a pagar buenos salarios y que sobre todo pague impuestos, porque luego se les otorgan subsidios fiscales y ya es otra equivocación más de la Secretaría de Hacienda entregar sin un control del Congreso, que parece que el Congreso no existe, solamente piden más y más y más dinero. Ahorita, con la crisis que tenemos de los recortes, el Congreso y los partidos políticos están pidiendo más dinero. Dame más dinero para gastarlo, para tener ayudantes, para tener camionetas de lujo, para tener casas de lujo, para tener ranchos, para salir a recorrer el mundo. Eso es lo que está pidiendo una clase política que se ha convertido prácticamente en una casta política. En fin, sigamos, por favor. Seguimos con los caricaturistas. Ellos son verdaderamente unos genios para entender la economía. Por el lado de la izquierda tenemos ahí pues, que todo está cayendo. El petróleo, está cayendo el poder adquisitivo, está cayendo pues, toda la popularidad del presidente. En fin, tenemos bombas por donde quiera. Y eso fue lo que hizo Luis Videgaray, dejar puras bombas. Bombas económicas. Ahorita les platicaremos más adelante de algunas de ellas. Han dicho que están tratando de detener la salida de capitales, y vean esa otra caricatura también de los caricaturistas del periódico Reforma, que para mi punto de vista han sido ácidos, fuertes, duros en sus caricaturas. Igual la revista Proceso y igual La Jornada también tienen buenos caricaturistas, pero si hubiera un premio al caricaturismo, yo se lo daría al periódico Reforma. Y aquí tenemos cómo el Banco de México está siendo saqueado por todos estos buitres que se están llevando. Solamente en el mes de septiembre han salido del país 35 millones de dólares, que para obtenerlos ha sido un sacrificio para todos nosotros, porque no nos dan buenos salarios y sabemos que llega dinero al Banco de México y da cierta estabilidad, pero ahora que está habiendo salida de capitales, cuidado, porque eso se puede convertir en un macro riesgo total. Sigamos, por favor. Entonces, aquí es otro de los casos. Hoy en la mañana apenas me cayó esto, donde el gobernador de allá de Coahuila, de mi tierra, Rubén Moreira, dice a los medios: por favor, callen la masacre de Allende, eso ya pasó. O sea, eso es lo que estamos viendo en toda la clase política o la casta política del país. No, ya no me reclamen, por favor, eso ya es pasado. Entonces, la masacre de Allende verdaderamente es importante para muchos de nosotros, porque es la mayor masacre que ha habido en el país, donde 300 civiles fueron totalmente hervidos en aceite en el desierto mexicano y sus restos no fueron encontrados. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una gráfica del desempleo juvenil. La gráfica que ustedes ven, la mexicana, la de color rojo fuerte en la parte de abajo de su pantalla, estamos llegando a tasas de desempleo juvenil del 17%. Esto es increíble en un país como México, donde estamos descuidando a los jóvenes. Estos ninis que ni estudian ni trabajan y andan vestidos de negro en las calles, que se les llaman comúnmente darquetos, están siendo un problema para la sociedad misma, para el gobierno, que es el que tiene que resolver estos casos, y está aumentando este desempleo juvenil de una manera brutal. Los pocos puestos que hay son de outsourcing, es decir, donde no les dan prestación de ningún tipo, donde los contratos cada mes se recontratan, pasan 2 días para que no tengan base en los empleos, y en fin, ahorita seguiremos platicando sobre estos temas después de ir a este corte comercial.
Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en este su programa, esperemos preferido por buen rato, Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige Celeste Sáenz de Miera, y aquí en estas pantallas de Anunciación TV de también nuestra querida amiga Tere García. Aquí los compañeros que nos apoyan, dándonos un poco de vaso de agua, ayudándonos con las láminas, a los compañeros que están en el Club de Periodistas, en fin, a todos los que nos apoyan aquí en este su programa. Continuamos con este programa que le hemos llamado Necroeconomics, quiere decir la economía negra, porque estamos viviendo tiempos negros, septiembre negro. Este septiembre negro ha sido verdaderamente, insistimos, empieza el cuarto informe presidencial, donde se rompen todos los protocolos antiguos que son constitucionales, que son legales, donde el presidente tiene que entregarle al Congreso su estado de la nación. Y este señor presidente pues viene y se va a platicar con niños, verdaderamente se burla de las reglas constitucionales legales que hay para entregar el informe presidencial y ser cuestionado por los diputados que en teoría son los representantes de la nación. Entonces no, se va a platicar con niños del CONALEP, y que resulta que muchos de ellos pues eran simplemente gentes cercanas al poder presidencial, y en fin, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que genera un problema real en la economía, en nuestra moneda, en las políticas públicas que no son eficientes, son totalmente ineficientes, están fuera de tiempo, no tienen continuidad, son ocurrencias. Entonces, si cambiamos a este presidente por otro presidente, pues a lo mejor nos resulta peor. Entonces, pues más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Entonces dejemos que termine su sexenio sabiendo pues la calidad que es pésima en cuanto al manejo de las finanzas públicas. No sabemos, muchos dicen, pues es que nos está llevando rápidamente al cadalso, a la catástrofe. Pues sí, pero hay que insistir en que el Congreso tiene que tener su función de ser un real contrapeso de la Presidencia de la República. Lo que pasa que desde cuando se hizo la primera Constitución del país en 1824, prácticamente existía la federalización y la municipalización. Y a partir de las 7 leyes de Santana, en 1837, si no me equivoco, realmente hubo el cambio de paradigma donde todo se centralizó en la Ciudad de México y sigue el modelo centralizado en la Ciudad de México, y esto es lo ahora con Peña Nieto se ha recentralizado más el poder presidencial, por lo cual es una verdadera, podríamos llamarle dictadura unipersonal de la presidencia de la República, sea quien sea el presidente de la República, tiene poderes metaconstitucionales que no los tienen en ningún país. Entonces tenemos que continuar con una crítica sana, sólida, objetiva, pero tenemos que cambiar este modelo que tenemos en el país, que ya está haciendo agua totalmente. Y veámoslo aquí en el caso de pantalla. Está marcado con azul el caso de Pemex, en donde los recortes están siendo atacados directamente hacia Pemex. Claro, hay muchas áreas que están siendo ahorita con los recortes que se están implementando, pero nos preocupa mucho que sea Pemex al que se le recorte una gran cantidad de personal. Aquí en teoría estamos hablando de 10,000 trabajadores. Imagínense, multiplíquenlo por 4 o 5 y son 50,000 personas que van a quedar en la calle, porque sabemos que aquí no hay seguro de desempleo, no hay nada. Cuando tú eres desocupado, no hay nada que te proteja. Es pura simulación lo que hay en el país, y realmente no van a ser 10,000 plazas, según la última información del día de ayer. Estamos hablando de cerca de 35,000 plazas que se van a desocupar en Pemex, y el gobierno de manera perversa inmediatamente suelta que se acaban de encontrar yacimientos de petróleo ligero, lo cual es bueno para el país, eso definitivamente es bueno que Pemex los haya encontrado y no empresas transnacionales, pero el hecho que nos preocupa es que la principal empresa del país, la columna vertebral de nuestra economía, Pemex, esté siendo desmantelada totalmente, cuando las políticas, cuando son de crisis,
Lo que hay que generar es un gasto de inversión. Esto está probado, no son teorías así nada más tal cual. La teoría del economista número 1 de todos los tiempos, Keynes, cuando se vino a Estados Unidos en la Gran Depresión, lo que fue es crear empleo con dinero público, pero empleo verdaderamente que fuera a generar otros empleos, o sea, generar inversión directa. Y aquí estamos generando lo contrario, a recortar, pero sobre todo a nuestra principal empresa, que hay que defenderla con todo lo que podamos defenderla, que es Pemex, y que además está mantenida por el espíritu del artículo 27 constitucional, que nos lo quieren echar abajo a como dé lugar. Nos han metido leyes secundarias que no tienen nada que ver con la ley primaria. La ley primaria es la que dice que la nación es la dueña de los recursos del subsuelo. Por eso defendemos a Pemex, por eso estamos en contra de estos recortes que están siendo afectados directamente en nuestra principal empresa del país. La que sigue, por favor. Y aquí vemos los recortes por estados. Vean ustedes cómo están recortando de una manera brutal a muchos estados. Entre ellos me preocupa Tabasco. Tabasco está teniendo una crisis seria porque la frontera sur es la gran ciudad que tenemos cercana a la frontera sur. Está siendo rebasada, Villahermosa, por las bandas delincuenciales que entran de Sudamérica, los maras y los salvatruchas entre ellos. Muchas bandas están entrando, están llegando a la ciudad de Villahermosa, están asaltando prácticamente a la luz del día a las familias, están desvalijando casas, están haciendo un desastre total de seguridad nuestra. Ahí sí es seguridad nacional, Villahermosa y en este caso Tabasco. Pero Nuevo León, vean, Nuevo León también siendo afectado enormemente, solamente porque está la oposición. Lleva una oposición el Bronco, entró con un apoyo independiente muy fuerte y sin embargo vean ahí los recortes que tiene. Esos recortes son peligrosos para el país. La que sigue, por favor. De nuevo los caricaturistas, ahí tenemos y les ponemos esto porque hay que crear una cultura de que la caricatura es trechusca pero es crítica. Ahí tenemos la universidad, en este caso parodiando a la Universidad de Peña Nieto, en donde pues prácticamente él está pues, saqueando fácilmente el país. Tenemos a este personaje nefasto, verdaderamente nefasto, Nuño, el secretario de Educación Pública, que si ustedes le dan el clic de 100, o sea, así tal cual, que quiere decir certificados de infraestructura educativa nacional 100, y se van a la Bolsa Mexicana de Valores, ahí está en la Bolsa Mexicana de Valores, lo hemos hecho, pero es difícil porque está en PDF y no lo podemos poner en pantalla, pero ahí están los certificados 100, en donde este personaje que debería estar en la cárcel, Nuño Meyer, prácticamente toma 50,000 millones de pesos, amigos, 50,000 millones de pesos del presupuesto federal aprobado por el Congreso y etiquetado para la educación, lo toma como si fuera de él y lo pone en la Bolsa Mexicana de Valores y va a dar unos rendimientos de 14,000 millones de pesos. ¿Para quién? Pero el hecho es que toma dinero. Cuando estuvimos en la Secretaría de Hacienda, alguien que tomara dinero del presupuesto de la nación iba inmediatamente a la cárcel. Y este no toma 5 ni 10 pesos, toma 50,000 millones de pesos. Pueden checarlo en la revista Contralínea y ahí está una explicación de lo que estamos hablando. Tenemos que nuestro presidente le gusta viajar mucho, prácticamente tiene un diplomado en turismo, yo creo en turismo internacional, porque cada vez que hay problemas aquí se va de viaje y anda de viaje y anda de viaje, no hay evaluación de sus viajes, no hay, el periódico Reforma el día de hoy precisamente pone encabezado que la Secretaría de la Presidencia, o sea, lo que es la Presidencia de la República y lo que es la Secretaría de Hacienda son las que más están gastando dinero en el país. Y decimos, bueno, ¿para qué? Realmente, ¿para qué es ese gasto? Es un gasto verdaderamente inútil. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver ya en pantalla algo que es verdaderamente
pues verdaderamente, no sé cómo explicarlo en pantalla, pero es criminal. O sea, las Fuerzas Armadas, lo que es la seguridad del país, la Marina, la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos están recibiendo del presupuesto 3.5 veces más de lo que recibe la educación pública. Es más, si sumamos lo que recibe la UNAM, el Politécnico y la UAM, que son las grandes instituciones que ha creado este país educativa, las tres juntas, el presupuesto de las tres juntas no alcanza siquiera a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto nos da una idea de que no estamos apoyando la educación, la estamos recortando, le estamos quitando recursos a la educación pública y le estamos dando recursos a la milicia y a las policías. O sea, ¿qué pretendemos? Es una pregunta. ¿Qué pretendemos? ¿Que este país sea un país policíaco y militar o militarizado? Porque así están los números aquí está el futuro que estamos dejando. Si estamos criticando que tenemos 17% de la población juvenil sin hacer nada, sin estudiar y sin trabajar, y aparte le estamos quitando recursos a la educación pública prestigiada de este país como es la UNAM, el Politécnico y la UAM, pues no queda más que llegar a lo mejor a esa falsa conclusión de que lo que estamos generando es verdaderamente un Estado policíaco y militar. La que sigue. Y aquí tenemos la caricatura del día de hoy, del periódico Reforma. Estamos actualizados verdaderamente. Ya cuando los caricaturistas están hablando de una renuncia presidencial, pues es para ponerse a pensar de que las cosas no andan funcionando bien, de que no hay Congreso y mucho menos Poder Judicial, de que no hay rendición de cuentas, de que no hay transparencia de cuentas, de que no hay pues prácticamente un gasto efectivo. Y el sufrimiento de nuestro pueblo está ahí. O sea, lo que tenemos encima es una clase política, una casta política, como lo acaba de definir un gran analista italiano, que en México lo que tenemos no es clase política, sino casta política. Pues ahí están todos los partidos están pidiendo más recursos, más recursos, más recursos. Se está creando en la Ciudad de México una constitución que para mi punto de vista es verdaderamente falsaria, no tiene nada que ver con el ciudadano, no tiene que ver nada con la Ciudad de México, tiene que ver eso sí con los partidos políticos que quieren tener más poder sobre la gran metrópoli que es la gran Ciudad de México y que tiene cerca de 25 millones de habitantes. Eso es grave para una situación donde se quiere crear con esta nueva constitución que la quieren arrancar a partir de mañana. Se quiere crear una ciudad-estado más poderosa que la nación-estado. Va a haber una contradicción difícil. No han entendido la casta política de que están poniendo en riesgo a la nación entera con estas situaciones que están generando, porque no es posible, porque una gran Ciudad de México le quieren quitar las raíces históricas de ser la gran Tenochtitlan, la gran Ciudad de México, para ponerla en un logo mercadológico que se llame CDMX y que realmente no significa nada. Quieren quitarnos esa raíz histórica y realmente quieren más dinero de la federación. Entonces quieren tener partidas presupuestales para la capital de la República y quieren tener partidas presupuestales para una ciudad-estado que sería la Ciudad de México. Entonces, estas cosas de la casta política nos están poniendo en una grave situación, porque insistimos, ellos no les importa nada, quieren más dinero, más dinero, más dinero. Y el país ya no tiene recursos, ya no hay forma de darles más dinero a esta casta política. Al contrario, seríamos ahorita de hacer una limpia de partidos políticos y que realmente representaran lo que ellos dicen representar, que no se ve que representen nada. Entonces vamos a un ya tercer y último corte y continuamos en este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México.
Continuamos en este programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, dirige Celeste Sainz de Miera, y aquí en las ondas del ciberespacio, en Anunciación TV de la también estimada querida Tere García. Comentábamos estas situaciones que nos hacen ser escépticos, a veces muy rudos, pero bueno, la economía sí es, la economía no es bonita, es difícil, es complicada, es una de las ciencias más entendibles por mucha gente, pero no entendibles por las grandes masas. Las grandes masas, ay, de economía, no me gusta esa materia, no tengo nada que ver con esto, cuando realmente pues existe la microeconomía. Comentábamos en días pasados en la radio de que la microeconomía en México es una especie de economía muégano, donde sí podemos soportar las crisis porque tenemos la familia, los amigos, nos ayudan, prendemos, prestamos, etcétera, y la microeconomía pues anda batallando muy duro con estos aumentos a las gasolinas, aumentos a la electricidad, con estas persecuciones prácticamente a los maestros que pues solamente exigen sus derechos laborales que están constitucionalmente en la Carta Magna. Entonces, y hay un secretario de Educación que no sé de dónde es de Educación, porque a pesar de que tiene una buena experiencia académica en la Universidad de Oxford, pues no la ha demostrado, ha sido pésimo en el manejo de la educación del país, que la quieren privatizar a como dé lugar. Entonces, sí, recientemente acabamos el fin de semana pasado, estuvimos en Toluca, y la carretera de México a Toluca, que es una de las más caras del mundo, donde no hay rendición de cuenta, donde no hay transparencia, es pésima porque no hay señalización, se puede uno equivocar rápidamente y cometer accidentes. Entonces en la noche no tiene ni siquiera luz de primer mundo, nos la están cobrando como si viviéramos en Suiza, pero realmente son pésimas las obras que está haciendo el presidente Peña Nieto y que hizo también Felipe Calderón en su tiempo. Yo recuerdo que el arco que viene de Querétaro para no tratar de entrar a la Ciudad de México y que entronca con la carretera a Pachuca, pues prácticamente es un carrilito, una de dos carriles, y uno esperaba unas gigantescas obras para movilizar tanta carga y personas que tiene la Ciudad de México. Uno esperaba un anillo periférico gigantesco, ultramoderno alrededor de la Ciudad de México, y bueno, las comparaciones son malas, pero pues hay que hacerlas. Cuando estudiamos en la Ciudad de Nueva York, cuando uno va saliendo de la ciudad de Filadelfia y se encamina a la Ciudad de Nueva York, pues son 4 carriles, y de repente a unos 50 kilómetros antes de llegar a la gran metrópoli, se abre a 4 carriles por cada lado, o sea, 4 para transporte de pasajeros y de carga y otros 4 para vehículos particulares. Entonces, esto nos falta, esta visión en México del tamaño de la economía nuestra, del tamaño de país, porque todo el mundo dice que somos un pequeño paisito, pues a veces nos comportamos verdaderamente como globeros y no como globalizadores, pero realmente nuestro país es grande, es poderoso. Nadie se ha atrevido, por ejemplo, a recorrer la frontera norte, donde pues viven cerca de 10, 15 millones de gentes, ahora con las cantidades flotantes que hay por todos lados. La infraestructura es la base de una economía fuerte. Entonces no entendemos eso y estamos haciendo cada vez una pésima infraestructura. Inclusive en la Ciudad de México no se ha dado grandes cantidades a la infraestructura de la gran Ciudad de México, sobre todo en aguas negras. Y las aguas negras verdaderamente cuando llueve mucho, como el día de ayer que llovió fuerte en la gran ciudad,
pues realmente brotan las aguas negras por donde quiera. Y eso genera epidemias, genera problemas, genera, no sé, alergias a todo. Entonces estamos olvidándonos de la infraestructura. Y por eso la economía negra, necroeconomics, es lo que está hablando. O sea, primero lo sólido, lo fuerte. Dejemos el brillo para lo externo, para la socialité, para otro tipo de cosas, pero resolvamos los problemas medulares. Transportación en la Ciudad de México es pésima la transportación, el metro está saturado, las escaleras del metro no funcionan, el aeropuerto está saturado, en fin, no hay soluciones de corto plazo, pero no se quieren tomar esas soluciones. El señor Mancera ya se cree candidato presidencial y pues no sé quién va a votar por él, pero el hecho es que ha hecho una pésima labor, así como el presidente Peña Nieto en la presidencia, el señor Mancera en la Ciudad de México, y eso es grave para el país porque no tenemos ni una opción ni la otra. Entonces, a nivel de gobernadores, pues peor las cosas porque no hay control. La Secretaría de Hacienda ha dejado que los gobernadores hagan y deshagan las finanzas públicas. Entonces, esto nos lleva a situaciones críticas y este analista pues vivió 10 años en Estados Unidos, obtuvo sus posgrados allá, tuve hijos nacidos allá, entonces conocemos Estados Unidos, deseamos tener la infraestructura que tiene Estados Unidos porque hay verdadero control. Hay gente profesional manejando la infraestructura y aquí ponen al que era secretario de gobierno del DF, lo ponen para manejar vialidad, porque sabe el señor Serrano de manejar vialidades, o al que era delegado en Coyoacán es para manejar los dineros de la gran Ciudad de México. ¿Qué sabe el señor Toledo de manejar los dineros cuando deberían tener profesionales en esos manejos? Tienen a profesionales de la mentira, de la simulación, etcétera. Vayan ustedes a Coyoacán y van a ver el barrio más bonito de la gran Ciudad de México, totalmente destrozado, las calles destrozadas, sin alumbramiento, etcétera, y las gentes que se atreven a protestar son acosadas en sus domicilios, les ponen a medianoche las bocinas a todo volumen, etcétera, etcétera. O sea, no es que seamos críticos, es que estamos viendo una realidad que hay que platicarla, hay que exponerla en los medios, hay que analizarla, hay que atraer los profesionales para esto y para tratar de resolver esto. Nos estamos generando una situación difícil para el país. Entonces aquí tenemos la lámina con la que concluimos nuestra presentación, si la podemos poner en pantalla amplia. Pues este es el pensamiento de Octavio Paz y se lo pusimos precisamente porque el día de mañana es 15 de septiembre. Entonces decimos, pobres mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por espacio de 1 hora para callar el resto del año. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente no callarnos el resto del año, ver lo que está sucediendo. Y hay un periodista crítico, Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, que está escribiendo muy bien, yo lo recomiendo a Paco Rodríguez. Él está hablando en su último artículo de cómo la clase de alto poder económico en el país está pretendiendo comprar el último avión que está saliendo. El más caro, el más sofisticado, cuesta 360 millones de dólares y lo está comprando el señor Balleres. El señor Balleres, que allá en mi tierra tiene unas cosas pendientes muy graves como el agua de Torreón tiene arsénico por la contaminación de su empresa minera Peñoles, no ha resuelto eso, desde hace mucho tiempo están haciendo niños afectados del cerebro o sin cerebro, anacefálicos. En fin, Torreón tiene un problema grave de arsénico en el agua que toman ellos por esa contaminación de Peñoles. Y este personaje además es el dueño del ITAM, donde los muchachos están saliendo desde el primer año de economía, les dicen que hay que atacar a los sindicatos porque es el problema central de las empresas, sean estatales o privadas. Entonces, con esa mentalidad, pues no podemos avanzar. Tenemos problemas graves, tenemos problemas difíciles, hay que platicarlos, hay que arearlos, hay que ponerlos a discusión en la academia, en los centros familiares, en los sindicatos,
Pero México, como va verdaderamente hacia el despeñadero. Entonces, creemos que tenemos que discutir, estos temas y darles salida racional, no emocional, racional. Como ahorita Estados Unidos está en una situación de efervescencia política por la caída de la enfermedad de la señora Hillary Clinton. Esto nos afecta, definitivamente nos afecta, porque pues Hillary Clinton, con todos sus defectos, es la única que ha defendido a México. Los mexicanos, excepto los artistas y algunos políticos, han defendido a México, pero no con la solidez, con la fortaleza que quisiéramos. El exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, está planteando precisamente crear una amplia gama de académicos, de periodistas, de hombres de medios, de altruismo, etcétera, para la defensa unitaria del país, porque no puede ser que un ganador del Oscar o alguien de los medios pues realmente defienda a México sin que la sociedad salgamos a defender a México de los ataques brutales que está generando este personaje Donald Trump, que pues ahora con la enfermedad de la señora Clinton pues sí está más cercana a su posibilidad a ganar la presidencia de los Estados Unidos, y esto sería la peor pesadilla que podamos tener los mexicanos en los tiempos actuales, donde pensamos que siendo globalizadores, que firmando un tratado de libre comercio, que teniendo leyes de defensa del medio ambiente, de las comunidades indígenas, de las diferentes estratos de la sociedad mexicana, estábamos ya en el primer mundo. Verdaderamente, si este señor llegase a la presidencia de los Estados Unidos, nos va a enviar al inframundo, porque si nos empieza a expulsar las enormes cantidades de mexicanos que están asentados en Estados Unidos, pues yo no veo ninguna salida a esta situación. Entonces sí respaldamos totalmente la propuesta del exrector Juan Ramón de la Fuente, en donde los mexicanos verdaderamente en este próximo 15 de septiembre sí pensemos seriamente en defender al país con las armas modernas, con las armas racionales, con una buena diplomacia que la tenemos pésimamente decaída. Hay excelentes diplomáticos en las áreas de México y no los hemos rescatado. Pues amigos, el tiempo se nos acabó. Agradecemos a ustedes su atención para este programa Voces del Periodista, y pues estaremos próximamente en algunos temas polémicos, difíciles de platicar. Si ustedes quieren enviarnos un Twitter, aquellos que realmente les guste esto, pues mi Twitter es Chacoca. Chacoca era el nombre del líder de la comunidad piel roja que hay en el país, los Kikapú, es con K de kilo, Chacoca. Entonces, pues estamos aquí al pendiente de ustedes y esperemos vernos próximamente en pantalla. Hasta la próxima. Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Lo sentimos desangelado, lo sentimos frustrado, la gente está molesta, sobre todo por los recortes que vienen, de los que estaremos hablando en esta presentación. Iniciamos, por favor. Aquí en pantalla tenemos lo que está sucediendo. Está sucediendo una verdadera hecatombe en los mercados financieros internacionales. Se habla de una inflación desatada, de una crisis financiera, se habla de escándalos financieros por donde quiera, específicamente en los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, en donde se dice que ambos traen una gigantesca cauda de defraudaciones fiscales, sobre todo.
Entonces, ahí estamos viendo que los mercados internacionales y muy específicamente Estados Unidos está en una prácticamente volatilidad diaria, inclusive de días, de segundos, que no debemos de perder porque en México estamos muy acostumbrados a, bueno, lo que pasó, pasó. Pero no es cierto. Las cosas tienen su impacto y su impacto es en los bolsillos directos o en el empleo de las gentes. Sigamos, por favor. Aquí tenemos como el doctor en economía por la Universidad de Yale, José Antonio Meade, Curibreña, está recibiendo la economía. Insistimos siempre que los caricaturistas merecen todo nuestro respeto porque son los mejores analistas económicos y financieros políticos de este país. Entonces ahí esa caricatura nos dice cómo está verdaderamente la economía. Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa preferido Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta magistralmente Celeste Sáenz de Miera. Y aquí temporalmente en pantalla Juan Ramón Jiménez, deseándoles que pasen unas felices fiestas. Nos anticipamos, hoy es septiembre 14 del 2016. Con una temperatura agradable en el valle de la gran Ciudad de México, una ciudad que alberga alrededor de 25 millones de seres. En estos días en donde estamos preocupados y ocupados por los aconteceres de lo que está sucediendo en nuestra gran nación, específicamente en los temas económico-financieros y políticos, obviamente, porque estos temas que vamos a tocar para ustedes pues tienen muchas implicaciones políticas. Nuestra economía es economía política, así lo definieron los grandes pensadores económicos del siglo XVIII, XIX, quienes hablaban de economía política. Inclusive el fundador de la ciencia económica, Adam Smith, hablaba de economía política. El gran economista David Ricardo, el que nos generó todo un tratado de Clinton, pues tuvo un desvanecimiento nada menos que en la emblemática fecha del 11 de septiembre. Un desvanecimiento que inmediatamente resultó que era una neumonía, y luego por ahí también dicen que tiene hipertiroidismo, y que, en fin, son especulaciones de la gran prensa norteamericana que está siempre atenta a estas cosas. La mexicana pues está a la defensiva porque pues sabemos lo que sucedió en días pasados, específicamente el día último de agosto, donde vino el candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, a México, y prácticamente resultó una jugada errática, totalmente errática, desafortunada, para el presidente Enrique Peña Nieto, cuyos encuestas lo sitúan en los más bajos niveles de aprobación de la ciudadanía. Oficialmente se dice que andará en un 23%, pero extraoficialmente la prensa especializada habla de una aprobación de un 10%. Jamás se había visto en las épocas modernas que un presidente mexicano tuviera tan baja aprobación. Ese hecho de recibir a Donald Trump y la salida del segundo hombre más importante del gabinete, Luis Videgaray, al cual hemos criticado duramente porque no se merece otra cosa, pero el hecho es que lo que está sucediendo en el país es extremadamente difícil, volátil. En estos días en donde se festeja el grito el 15 de septiembre, pero lo sentimos en lo personal. En el país está en un vehículo viejo, destartalado, sin nada que funcione, está la deuda desbordada, ahorita lo veremos más adelante, está generando recortes, estos famosos recortes. Recuerdo desde la época de Carlos Salinas de Gortari que le decían Carlos Salinas Recortari, porque iniciaban en el momento del inicio más agudo del neoliberalismo, que es el salinismo. Prácticamente empezaron los recortes y las crisis. Entonces no hemos salido
de este hoyo que estamos desde 1980, cuando se da el cambio de paradigmas entre la economía nacionalista y la economía neoliberal. Sigamos, por favor. Tenemos otra de los caricaturistas, en este caso he tomado el periódico Reforma porque han sido los más agudos sobre esto. Veamos en pantalla ahí el caso de Dilma Rousseff, que fue destituida como presidenta por el Senado del Brasil. El presidente Rajoy de España también fue abucheado y echado fuera del Parlamento español. En México, pues Donald Trump fue recibido como si fuera un estadista, cuando es el que más ha denigrado a los mexicanos. Nos ha dicho que somos toda una serie de haraganes, flojos, violadores, etcétera, lo cual no ha estado sobre tributación. Británicos ambos también hablaban de economía política y en fin, posteriormente en Estados Unidos se separó de la economía de la política y la economía se la dividió en macroeconomía y microeconomía, pero pues aquí estaremos hablando de una mezcla de todas ellas en estas fechas importantes para el pueblo de México y sobre todo insistimos en los temas que vamos a tocar, que esperemos les gusten y si hay alguna cuestión, pues nos lo puedan mandar a nuestro correo Coahuiltejas con J, coahuiltejas@gmail. Y pues iniciamos nuestro programa y aquí en pantalla tenemos lo que lo hacemos para platicar sobre lo que está sucediendo en el mundo financiero, con eso que los mercados están ahorita muy inestables, demasiado inestables. Estamos viendo un dólar ahí en pantalla totalmente acosado por el yuan de China comunista, que insistimos, a lo mejor ya no tiene nada de comunista, es China neoliberal, pero China está creciendo como la espuma y está desbancando a muchos países, entre ellos el nuestro, de los aconteceres de los sectores financieros, y decimos que están volátiles, extremadamente volátiles, porque este septiembre que le hemos llamado septiembre negro, pues aquí nos lo está diciendo la candidata presidencial que encabeza las encuestas todavía hasta este momento, Hillary